Dime cuál es real y por qué. ¿Cómo se supone que sepa cuál es el falso? ¿Cuánto pagarías por algo tan raro que ni siquiera los expertos saben qué hacer con ello? En Pawn Stars hemos visto cosas que desafían la lógica. Botones de la guerra civil encontrados en una pared, un busto de Julio César que supuestamente viene del Vaticano, e incluso un Rolex de Bernie Madoff que terminó siendo un fiasco. Pero aquí está la pregunta del millón. ¿Cuánto valdrían estos objetos? ¿Serían una mina de oro o una estafa monumental? Algunos vendedores han llegado a la tienda convencidos de que tienen en sus manos una fortuna, solo para recibir una oferta que los deja con el corazón roto. Otros han logrado cerrar negocios que los convierten en millonarios de la noche a la mañana. En este recorrido te mostraremos las compras más caras en la historia del programa, desde piezas de lujo hasta reliquias históricas que hicieron temblar a los expertos. Número 9. El reloj End of Days de Arnold Schwarzenegger trajo un Audemars Piguet Royal Oak End of Days, un reloj exclusivo diseñado para la película protagonizada por Arnold Schwarzenegger en 1999. Este modelo fue fabricado en una edición limitada de solo 500 unidades, lo que lo convertía en un artículo de alto valor para coleccionistas de cine y relojes de lujo. El vendedor pedía $40,000, convencido de que su rareza lo hacía una inversión segura. Sin embargo, había un detalle importante. No se pudo confirmar si Schwarzenegger realmente usó este reloj en la película o si simplemente formaba parte de la edición especial. Rick, como siempre, analizó la situación con cuidado y consultó a un experto en relojería. Se confirmó que el reloj era auténtico, pero sin una prueba directa de que fue usado en la película, su valor se mantenía dentro del rango estándar de mercado. El experto explicó que Audemars Piguet ha colaborado con celebridades en múltiples ocasiones, y aunque el End of Days es un reloj icónico, su valor de reventa depende de factores como el estado y la demanda del mercado. Se mencionó que Schwarzenegger tenía varios relojes similares, pero sin una prueba de que este en particular estuvo en sus manos, su precio no podía superar cierto límite. Al final, Rick ofreció $25,000, pero el vendedor esperaba al menos $35,000. La negociación no llegó a un acuerdo y el reloj se quedó sin comprador. Sin embargo, no todos los relojes en la tienda eran modernos. El siguiente tenía más de 400 años de antigüedad. Número 8. El anillo de un cardenal, una joya del siglo XIX. Un hombre llegó a la tienda con un elegante anillo de oro y una historia intrigante. Según él, se trataba de un anillo de un cardenal del siglo XIX, fabricado por un joyero de renombre llamado Frank Maurice. Rick, acostumbrado a ver joyas de todo tipo, se interesó en la pieza. Si realmente fue hecho por Frank Maurice, podía valer mucho dinero. Maurice era un joyero cuya reputación lo llevó a trabajar para figuras de la realeza europea, y sus piezas hoy en día se encuentran en lugares tan importantes como el Museo del Louvre. El vendedor, convencido de que tenía un tesoro en sus manos, pidió $6,000 por el anillo. Sin embargo, Rick sabía que el valor de una joya no solo depende de su belleza, sino también de su procedencia verificable. Un experto llegó a evaluar la pieza y confirmó que el diseño y los materiales coincidían con el trabajo de Maurice. Sin embargo, había un problema. No existía documentación que probara que pertenecía a un cardenal o que fuera hecho específicamente para alguien de alto rango eclesiástico. Esto redujo significativamente su valor. Rick explicó que, sin pruebas concretas de su autenticidad, no podía pagar una gran cantidad por él. Tras una negociación, el precio final fue mucho menor de lo que el vendedor esperaba, dejándolo con una decisión difícil: aceptar la oferta o llevarse el anillo de vuelta a casa. La lección es clara: cuando se trata de objetos históricos, la procedencia es tan importante como el objeto en sí. Sin pruebas, hasta las piezas más hermosas pueden perder su valor. Número 7. Medalla de la Segunda Guerra Mundial. No tan valiosa como esperaban. Un hombre entró a la tienda con una medalla militar muy especial. Se trataba de una medalla de la Sino-American Cooperative Organization, SEICO, una unidad de inteligencia secreta durante la Segunda Guerra Mundial. Rick se mostró intrigado. Esta organización fue clave en la lucha contra los japoneses en China, entrenando guerrilleros y proporcionando
información crucial para los aliados. La historia detrás del objeto era impresionante. Se estima que las guerrillas entrenadas por Seiko eliminaron a más de 23,000 soldados japoneses. El vendedor pedía $5,000 por la medalla, convencido de que su rareza la hacía altamente valiosa. Sin embargo, Rick tenía dudas sobre su autenticidad y llamó a un experto en memorabilia militar. El experto confirmó que la medalla no era de la primera edición, sino una reproducción posterior hecha para veteranos que no pudieron asistir a la ceremonia de entrega original. Las primeras 600 medallas son las realmente valiosas, mientras que esta era parte de un lote posterior, reduciendo significativamente su valor de colección. Rick ofreció $250, argumentando que los coleccionistas solo pagarían precios altos por medallas de la edición original. El vendedor intentó negociar, pero al final decidió no venderla, confiando en que encontraría un mejor comprador. No siempre lo raro es lo más valioso, y el siguiente objeto era prueba de ello. Número 6. Un reloj de 400 años. Un hombre entró a la tienda con un reloj de bolsillo inglés antiguo, asegurando que tenía más de 400 años de antigüedad. Rick, fascinado por la rareza del objeto, decidió inspeccionarlo de cerca. El vendedor explicó que nunca había abierto el reloj por miedo a dañarlo. Al desmontarlo cuidadosamente, Rick encontró varias marcas de autenticidad. Uno de los sellos indicaba que el reloj era de plata esterlina, 92.5%, y otro marcaba su origen en Birmingham, Inglaterra. Además, un pequeño grabado con la letra T confirmaba su año de fabricación. El experto en antigüedades explicó que los relojes de bolsillo de esa época eran extremadamente raros, ya que la mayoría han sido destruidos o modificados con el tiempo. Sin embargo, también señaló que, a diferencia de los relojes modernos, los mecanismos antiguos requieren un mantenimiento constante para funcionar correctamente. El vendedor esperaba obtener $15,000, pero Rick le explicó que, aunque era raro, su valor dependía de factores como el estado de conservación y la demanda del mercado. Si bien era una pieza única, los coleccionistas de relojes antiguos son un nicho muy específico y difíciles de encontrar. Rick ofreció $8,000, pero el vendedor no aceptó la oferta, convencido de que podía conseguir más dinero en una subasta especializada. Al final, el reloj no se vendió, pero dejó a todos impresionados con su historia. No todos los días se encuentra una pieza de relojería con siglos de historia. Sin embargo, la siguiente venta era mucho más reciente y tenía un valor deportivo incalculable. Número 5. El Rolex de Bernie Madoff. Una estafa más, tienda con un Rolex de 1936 que, según él, perteneció a Bernie Madoff, el infame estafador de Wall Street. Lo compró en una subasta del US Marshal Service por $32,000, esperando revenderlo por $75,000. Pensó que el hecho de haber pertenecido a Madoff aumentaría su valor, pero Rick sabía que no todo funciona así en el mundo del coleccionismo. Al examinar el reloj, Rick notó algo preocupante. Había sido restaurado y tenía piezas reemplazadas, lo que reducía significativamente su atractivo para los coleccionistas. En estos casos, los compradores prefieren relojes con desgaste natural antes que uno que ha sido modificado. Rick llamó a un experto en relojería para confirmar la autenticidad del reloj. El experto explicó que, aunque el reloj era legítimo, la restauración había afectado su valor en el mercado. Un Rolex original y sin alteraciones puede aumentar de valor con el tiempo, pero cuando se reemplazan piezas clave como el dial o las manecillas, los coleccionistas pierden el interés. Después de evaluar su autenticidad, Rick estimó que, si el reloj hubiera estado completamente original, podría haberse vendido en $35,000, pero debido a las modificaciones, el valor era mucho menor. Como resultado, ofreció $20,000, pero el vendedor rechazó la oferta, esperando encontrar un comprador dispuesto a pagar más. A veces, lo que parece una inversión segura puede convertirse en una decepción total, pero el siguiente objeto no solo tenía historia, también era una pieza de cine. Número 4. Botones de Marie Antoinette. ¿Auténticos o una gran mentira? Un día, un hombre entró a la tienda con una pequeña caja de madera. Dentro de ella había unos botones dorados adornados con detalles refinados. Sin perder tiempo, explicó su historia. Aseguraba que estos botones pertenecieron a Marie Antoinette, la legendaria reina de Francia. El equipo de Pawn Stars estaba intrigado. Si los botones eran reales, su valor podría ser incalculable. Rick, como siempre, analizó la situación con cautela y preguntó al vendedor sobre su procedencia. El hombre explicó que los había conseguido a través de un coleccionista de libros raros, quien afirmaba que provenían del guardarropa de la mismísima reina. Pero aquí estaba el problema. No había
quería pruebas definitivas. La caja donde venían los botones tenía el escudo de armas de los Borbones, lo que les daba un aire de autenticidad. Sin embargo, sin documentación o pruebas forenses que vincularan estos botones directamente con María Antoinette, la historia se volvió menos creíble. El vendedor esperaba obtener $10,000 por los botones, convencido de su autenticidad. Sin embargo, tras traer a un experto, se determinó que los botones podían ser de la época, pero no se podía probar que fueran propiedad de la reina. Como resultado, su valor en el mercado era mucho menor de lo que el vendedor esperaba. Rick hizo una oferta final de $2,000, explicando que, sin certificación oficial, sería difícil revenderlos a un precio alto. A pesar de su desilusión, el vendedor aceptó el trato, llevándose mucho menos de lo que imaginaba. Algunas veces, la historia de un objeto puede ser más valiosa que el objeto en sí, pero cuando no hay pruebas concretas, la suerte no siempre está del lado del vendedor. Número 3. Botones de la Guerra Civil, de 1,300 a solo 500. Una mujer llegó a la tienda con una colección de botones de la Guerra Civil de la Marina, de EEUU. Los había encontrado en una casa que compró y tras investigar un poco, descubrió que su antiguo dueño tenía un abuelo que había servido en la Unión durante la Guerra Civil. Pensando que podrían valer una pequeña fortuna, la mujer llegó con una oferta inicial de $1,300. Pero Cory, sospechando que no todos los botones podían ser de la misma época, decidió examinarlos más a fondo. Los botones tenían el clásico diseño de un águila sujetando un ancla, un símbolo claro de la Marina de la Unión. Sin embargo, había una complicación. Algunos de los botones tenían inscripciones y detalles que no coincidían con los fabricados en la década de 1860. Para asegurarse, llamaron a un experto, quien confirmó que la mayoría de los botones eran auténticos, pero algunos eran reproducciones más modernas o de fabricantes diferentes, lo que reducía el valor total del lote. Después de una negociación, Cory ofreció $500, mucho menos de lo que la mujer esperaba. Intentó conseguir al menos $1,000, pero Cory no quiso subir más de $500. Finalmente, aceptó la oferta, asegurando que al menos había sacado algo de dinero por los botones. A veces, los objetos antiguos no valen tanto como sus dueños creen, pero el siguiente objeto tenía una historia aún más fascinante. Número 2. Anillos de Super Bowl de los 49ers. ¿Un precio justo? Un vendedor llegó con 3 anillos de Super Bowl de los San Francisco 49ers, piezas únicas de uno de los equipos más icónicos de la NFL. Cada anillo representaba la gloria de un campeonato y estaba cargado de historia. El vendedor pedía $37,500 por cada uno, o $12,500 por los 3 juntos. Estaba convencido de que su colección era una mina de oro, pero Rick, siempre cauteloso, sabía que el valor real de los anillos no solo dependía de los materiales, sino también de los jugadores a los que habían pertenecido. Rick explicó cómo la NFL regula los materiales y el diseño de los anillos del Super Bowl, asegurándose de que cada equipo siga ciertas normas. Sin embargo, con el paso de los años, los equipos han comenzado a personalizar sus anillos sin restricciones, agregando más diamantes y detalles exclusivos que pueden afectar su valor de reventa. Después de una charla sobre la evolución de los anillos de campeonato, Rick llamó a un experto en coleccionables deportivos para evaluar la autenticidad y el valor de los anillos. El experto confirmó que eran originales, pero explicó que el precio de reventa dependía en gran medida de la trayectoria de los jugadores que los usaron. Si los anillos hubieran pertenecido a una superestrella como Joe Montana o Jerry Rice, su valor sería exponencialmente mayor. Rick decidió hacer una oferta basada en lo que realmente podía obtener por ellos en el mercado. Ofreció $20,000 por los 3 anillos, argumentando que, aunque eran piezas impresionantes, encontrar un comprador dispuesto a pagar el precio completo tomaría tiempo. El vendedor, esperando obtener más dinero, intentó negociar, pero finalmente no llegaron a un acuerdo. Salió de la tienda con sus anillos, convencido de que en otro lugar podría obtener una mejor oferta. Así es el mundo del empeño. A veces lo que crees que vale una fortuna no tiene tanta demanda como imaginas. Número 1. El busto de plata de Julio César, una reliquia de $40,000. Un vendedor llegó a la tienda con una pieza impresionante, un busto de plata maciza de Julio César. Según su historia, esta escultura provenía del Vaticano y era un objeto extremadamente raro. El busto estaba hecho de plata maciza, lo que ya lo convertía en un artículo valioso solo por sus materiales. Además, representaba a Julio César, una de las figuras más importantes de la historia romana. El vendedor aseguraba que su
tía le había dejado esta pieza como herencia y que tras investigar había descubierto que valía al menos $75,000. Sin embargo, como siempre en Pawn Stars, la autenticidad debía ser verificada. Rick llamó a un experto para evaluar la escultura. Después de examinarla detenidamente, el experto confirmó que era una pieza rara, pero no tan valiosa como el vendedor pensaba. Se determinó que existían otras similares en el mercado y que su valor real estaba más cerca de los $50,000. Además, el experto explicó que, aunque la escultura era impresionante, las réplicas de bustos romanos eran comunes en el siglo XIX, por lo que su autenticidad como pieza de la antigüedad era incierta. Otro factor que afectó el precio fue el peso del busto. Aunque estaba hecho de plata maciza, su peso total no justificaba la cantidad que el vendedor esperaba obtener. Rick, con su experiencia en objetos históricos, sabía que un precio de $75,000 era demasiado alto para un artículo cuya procedencia no estaba completamente asegurada. El vendedor, convencido de que la pieza era única, intentó negociar, pero Rick no estaba dispuesto a pagar más de $40,000. Después de varias ofertas de ida y vuelta, finalmente se llegó a un acuerdo. No fue la gran venta que el vendedor esperaba, pero sin duda fue una de las compras más costosas en la historia del programa. Esta transacción dejó una importante lección. Tener un objeto antiguo no siempre significa que valga una fortuna. Sin documentación que garantice su procedencia, incluso los artículos más impresionantes pueden perder gran parte de su valor en el mercado. Si te sorprendieron las compras más caras de Pawn Stars, entonces no te puedes perder las 10 cosas más extrañas que han llegado a la tienda. Desde un huevo de dinosaurio hasta un submarino robado, este video te mostrará los objetos más bizarros que han pasado por la tienda. Dale clic ahora y descúbrelo por ti mismo.